Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Que Adonai, nuestro Padre Celestial, les bendiga y les guarde en el nombre y méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araki, bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Tengan un bendecido día en este Yom Sheni, día segundo de la semana, que corresponde al día 3 del mes 12, el mes de Adar, que es el día 3 de marzo del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios del segundo libro de la Torá, libro de Shemot, de Éxodo y de la Parashá número 20, que lleva por nombre Tetzavé, y mandarás, y ordenarás, que se puede traducir de esa otra manera. Y vamos a hacer los comentarios pertinentes de esta segunda liyá que se encuentra en el Sefer Shemot, que es el libro de Éxodo, capítulo 28, desde el verso 13 hasta el verso 30. Y acompáñenme a realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén y amén. Después, haz monturas de oro y 2 cadenas de oro puro, trénzalas como labor de tejido y fija las cadenas tejidas a las monturas. Harás un pectoral de decisiones elaborado con un diseño. Hazlo al estilo del efod. Hazlo de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Ponle piedras montadas en 4 hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de un rubí, un crisólito y una esmeralda. La segunda hilera una turquesa, un zafiro y una amatista. La tercera hilera un jacinto, un ágata y un diamante. Y la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán enmarcadas de oro en sus monturas. Las piedras corresponderán en número a los nombres de los hijos de Israel, 12 correspondiendo a sus nombres. Serán grabadas como sellos, cada cual con su nombre, por las 12 tribus. Sobre el pectoral, haz cadenas trenzadas de labor tejida en oro puro. Haz 2 anillos de oro en el pectoral y fija los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, atando los 2 cordones de oro a los 2 anillos en los extremos del pectoral. Luego fija los 2 extremos de los cordones a las 2 monturas, las cuales fijarás a las hombreras del efod por el frente. Haz 2 anillos de oro y fíjalos a los 2 extremos del pectoral, en su borde interior que queda junto al efod. Y haz otros 2 anillos de oro y fíjalos al frente del efod, en la parte baja de las 2 hombreras, cerca de su costura, arriba de la banda decorada. El pectoral se mantendrá en su lugar por un cordón azul que unirá sus anillos con los anillos del efod, de modo que el pectoral descanse sobre la banda decorada y se suelte el efod. Y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de decisiones sobre su corazón, cuando entre en el santuario como recuerdo delante de Adonai perpetuamente. Dentro del pectoral de decisiones pondrás el urín y el tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando venga ante Adonai. Así llevará Aarón sobre su corazón los instrumentos de decisión para los israelitas delante de Adonai perpetuamente. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechaye olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén de amén. Amada familia, la segunda liyá de esta Parashat Tetzavé nos introduce en los detalles de las vestimentas sagradas del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, centrándose en la confección y el simbolismo del Hoshen Mishpat, el pectoral del juicio, el pectoral de decisiones, el cual era llevado sobre el corazón de Aarón cuando entraba en el Mishkan. Y esta porción es de gran relevancia, pues no solo establece la importancia del sacerdocio en la representación del pueblo ante Elohim, sino que también nos revela profundos mensajes espirituales y también legales.
Veamos primero el pasaje bíblico que nos introduce en la construcción de este elemento sagrado. En capítulo 28 de esta porción, del verso 13 al 16, dice: Después haz monturas de oro y 2 cadenas de oro puro, trénzalas como labor de tejido y fija las cadenas tejidas a las monturas. Harás un pectoral de decisiones elaborado con un diseño. Hazlo al estilo del efod, hazlo de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho. El Hoshen Mishpat estaba elaborado con los mismos materiales del efod, lo que refuerza su relación con la vestimenta sacerdotal. Su medida era de 1 palmo cuadrado, aproximadamente 22 centímetros, y debía ser doblado, creando una especie de bolsa en la que se introducirían el urín y el tumín, los instrumentos de la decisión divina. También tenemos lo que eran las 12 piedras, en Shemot, en capítulo 28, el verso 17 al 21, que dice: ponle piedras montadas en 4 hileras de piedra. Y allí empieza la descripción de las piedras, de las joyas, en tal caso, de las piedras que representarían a las 12 tribus. Las 12 piedras representan a las 12 tribus de Israel, y cada una tenía el nombre de una tribu grabada. Y esto nos enseña que el Cohen Hagadol portaba espiritualmente a todo el pueblo sobre su corazón, siendo su intercesor ante Adonai. Y vamos a ver el significado de cada piedra y su relación con las tribus de Israel. Por ejemplo, el Odem, el rubí, que representaba a Reubén, que el rubí, color rojo intenso, representa la pasión y la primogenitura de Rubén. El Pidda, que era el topacio, que representa a Shimón, que era de amarillo dorado y se asocia con la rectitud y la prueba de Shimón. También tenemos el Bareket, que es la tercera piedra, que es la esmeralda o el carbunclo, que representa a Leví, que era verde brillante, que simboliza el sacerdocio y el servicio en el Mishkan. También está la cuarta piedra, que era el Nofej en hebreo, que es la turquesa, que esto representa a Judá, verde o rojo, representa el liderazgo y la realeza mesiánica. También está la quinta piedra, que era el Zapir o el Zafiro, que representa a Yisahar, que era de azul celeste, relacionado con el estudio profundo de la Torá. También está el Yahalón, que es el diamante, o también la amatista, que representa a Zebulún, que es de un color transparente o morado, simboliza el comercio y la prosperidad en el mar. Está el Leshem, que era el ópalo o jacinto, que representa la tribu de Dan, color naranja o amarillo, que representa el juicio y la justicia de Dan. Está el Shevó, que era el ágata, que representa a Gad, variado en colores, que se asocia con la fuerza y la valentía en la guerra. Está la Ajlamá, la amatista, o también otra ágata, que representa la tribu de Naftalí, que era de violeta, que representa la velocidad y la agilidad de Naftalí. El Tarshish, que era el berilo o crisólito, representa a Asher, que era dorado, también verde claro, relacionado con la abundancia y la bendición. Estaba también el Shoham, que es la piedra número 11, de ónice o berilo, que representa a Yosef, que era Efraín y Menashe, negro o azul verdoso, simboliza la pureza y el liderazgo de Yosef. Y por último está el Yafé, que era el jaspe, que representa la tribu de Benjamín, multicolor o verde, representa la unión y la conexión con Jerusalén. Cada una de estas piedras grabadas con el nombre de una tribu simbolizaba la unidad de Israel y la intercesión del Cohen Gadol ante nuestro Padre en el Mishkan, en la carpa de reunión. Los sabios comentan que las piedras brillaban de manera especial cuando Elohim respondía a las consultas de Israel a través del Cohen Gadol. Continuando vemos la conexión incluso del pectoral con el efod. De los versos del 22 al 28 se habla acerca del pectoral, de las cadenas, de la labor tejida en oro puro, de los 2 anillos que llevaba ese pectoral y cómo debía ser fijados esos anillos a los extremos del pectoral. Y esto se debía a que el pectoral debía estar firmemente unido al efod, mediante todos estos anillos y cordones de oro, reforzando la idea de que el juicio y la intercesión del Cohen Hagadol no podían estar separadas del servicio sacerdotal. Y esto enseña que la justicia debe estar firmemente ligada al servicio de Adonai. Y tenemos el Urín y el Tumín, los instrumentos de decisión.
Dice el verso 29, y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de decisiones sobre su corazón, cuando entre en el santuario como recuerdo delante de Adonai perpetuamente. El verso 30 dice, dentro del pectoral de decisiones pondrás el Urim y el Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando venga ante Adonai, y así llevará Aarón sobre su corazón los instrumentos de decisión para los israelitas delante de Adonai perpetuamente. ¿Qué eran los Urim y el Tumim? Los Urim y Tumim, estas dos palabras que aparecen en la Torá en el contexto de la vestimenta sacerdotal, han desconcertado y fascinado a estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. Sin embargo, a través del estudio detallado podemos acercarnos un poco a su propósito y significado dentro del plan divino. Acá en el verso 30 encontramos que el Cohen Agadol, Aarón, debe llevar en su pectoral sobre su corazón el Urim y el Tumim. La instrucción es clara, pero el significado exacto de estas palabras y su función no es tan sencillo de entender. La palabra Urim, por ejemplo, proviene de la raíz hebrea Or, que significa luz, y esto sugiere que los Urim podrían estar relacionados con la idea de luz o iluminación, es decir, algo que da claridad o revelación. Por lo tanto, los Urim serían un medio para recibir la luz o la revelación divina, algo que despeja la oscuridad de la duda y guía en decisiones importantes. Por otro lado, Tumim proviene de la raíz tamam, que significa completar o ser perfecto. Y se puede entender que Tumim está relacionado con la idea de integridad, de algo que es completo, perfecto o sin error. Entonces, los Tumim representarían la perfección o la completitud en el juicio y la respuesta divina, ofreciendo también la certeza y la shalom, la paz en medio de la incertidumbre. ¿Cuál era su función? Según la Torá, no eran solo símbolos, sino herramientas divinas utilizadas para obtener respuestas en momentos cruciales. En la práctica, cuando los líderes o el pueblo necesitaban una respuesta directa de Elohim, el sumo sacerdote, el Cohen Agadol, consultaba los Urim y Tumim. Los pasajes bíblicos no nos dan una explicación detallada de cómo funcionaban exactamente, pero algunos sabios han sugerido que estos elementos actuaban como una especie de oráculo, proporcionando respuestas claras o indicaciones divinas como una luz que disipaba la confusión. En el caso de los reyes o líderes que necesitaban guía sobre decisiones importantes como la guerra o la estrategia, los Urim y Tumim eran consultados para ofrecer o en tal caso obtener dirección directamente de Adonai. Así los Urim y Tumim se convirtieron en un canal especial de revelación divina, funcionando como un medio de comunicación directa entre el pueblo y Adonai. Hoy en día no contamos con los Urim y Tumim de manera física, pero el principio de buscar la guía divina sigue siendo fundamental en nuestra vida. Al igual que en tiempos antiguos, debemos acercarnos a Elohim con fe, con humildad, buscando su dirección en todo momento. Aunque el medio sea diferente, el principio sigue siendo el mismo. Elohim es quien ilumina nuestro camino y nos otorga la paz para tomar decisiones sabias y también justas. Como vemos en la historia, los Urim y Tumim no solo ofrecían luz, sino también certeza en tiempos de incertidumbre. Y esto nos recuerda que al enfrentar obstáculos, al enfrentar desafíos, debemos confiar en que Adonai nos guía y también nos ofrece las respuestas que necesitamos para avanzar con integridad y sabiduría. Los Urim y Tumim eran símbolos de la revelación divina, de la luz que Adonai ofrece a su pueblo para que no andemos en oscuridad. Y al igual que Aarón y los Kohanim, los sacerdotes, usaban estos elementos en su vestimenta, nosotros debemos vestirnos con la luz de la sabiduría de Adonai, buscando su dirección en oración y también en meditación. En la cultura bíblica, el uso de los Urim y Tumim, y en tal caso el acto de echar suertes, son conceptos relacionados con la búsqueda de la voluntad de Adonai, en situaciones en las que se necesitaba guía divina directa. Y a lo largo de las Escrituras, tanto los Urim y Tumim como el acto de echar suertes, quizás no es una frase muy apropiada, pero es como la más entendible para este caso. Pero estos actos aparecen en contextos clave, y es importante entender cómo se utilizaban y su significado dentro de la cultura bíblica, dentro de la cultura hebrea. La frase echar suertes es, en una traducción del hebreo se diría garul, o en tal caso higrul,
que se refiere al acto de sacar una decisión mediante un sorteo o dividir algo por sorteo. La idea de echar suertes en este contexto tiene un matiz que puede sonar relacionado al azar, pero en realidad en la cultura bíblica se entendía como un acto bajo la soberanía divina. No era simplemente un juego de azar, sino que implicaba que la decisión final recaía en la voluntad de Adonai. En el contexto, por ejemplo, de Yom Kippur, el día más sagrado del año, Yom HaKippurín, el día de las expiaciones, la función de los Urim y Tumim no se describe específicamente en relación al ritual de Yom Kippur, pero sí en el contexto de la consulta divina por parte de los sacerdotes. Los Urim y Tumim, como se mencionó anteriormente, se encontraban en el pectoral del sumo sacerdote y servían para obtener la revelación directa de la voluntad de Adonai. En general, cuando el pueblo o el liderazgo necesitaba esta respuesta divina clara, los sacerdotes consultaban estos elementos para recibir guía. Y esto probablemente se aplicaba a situaciones de gran importancia como decisiones sobre guerras, juicios y otros momentos críticos. Sin embargo, Yom Kippur tiene su propio conjunto de rituales muy específicos, como el envío del chivo expiatorio, el cual se usaba para simbolizar la purificación de los pecados del pueblo. Y aunque no se menciona específicamente que los Urim y Tumim se usaran en este día, la consulta de Adonai a través de los sacerdotes era una práctica común en tiempos de gran necesidad espiritual y colectiva. El acto de echar suertes era una práctica utilizada en la cultura bíblica para tomar decisiones en situaciones donde no había una respuesta clara, donde había mucha ambigüedad y no se encontraba la inmediatez de la respuesta. Y esta práctica se utilizaba principalmente para determinar la voluntad de Adonai, especialmente cuando los humanos no podían discernir directamente cuál era la respuesta divina. Las suertes no eran vistas como un simple juego de azar, sino como un medio para que Adonai guiara a su pueblo. Y vamos a ver varios casos, por ejemplo, en lo que ya mencionamos durante el ritual de Yom Kippur, en el Levítico, Vaikra 16, verso 8, se echaban suertes sobre los dos chivos. Uno era para Adonai, para ser sacrificado, y el otro para Azazel, el chivo expiatorio que se enviaba al desierto. Esto era un ejemplo de cómo se utilizaban las suertes para determinar el destino de los chivos. También tenemos, por ejemplo, en Mishle, Proverbios 16:33, que dice: la suerte se echa en el regazo, pero de Adonai viene toda decisión. Y este pasaje muestra que aunque el acto de echar suertes era un proceso físico y aleatorio, el resultado final era considerado como una forma de revelación divina. En Josué capítulo 18, verso 10, allí vemos cómo Josué utilizó las suertes para dividir la tierra prometida entre las tribus de Israel. La suerte se echó para asignar la porción de la tierra a cada tribu, indicando que Adonai guiaba el proceso y que el reparto de la tierra no dependía del deseo humano, sino de la voluntad divina. Otro caso que también es conocido es en el capítulo 1 del libro de los Hechos, Hechos de los Emisarios, en el verso 26, en los escritos nazarenos, en el pacto renovado, los discípulos de nuestro Maestro utilizaron las suertes para elegir un reemplazo para Yehudá Iscariote o Judas Iscariote, después de que Judas traicionara a nuestro Maestro y muriera. Los discípulos necesitaron seleccionar un nuevo shaliach, un nuevo emisario, y lo hicieron echando suertes entre dos candidatos, Matitiahu o Matías y Barsabá, también conocido como Yosef Barsabá, conocido como el Justo. Y el pasaje dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matitiahu o Matías y fue contado con los 12 shaliachim, con los 12 emisarios. Y este acto, aunque parece ser un simple sorteo, se entendía en la cultura hebrea como una forma de discernir la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Qué significa que las suertes fueran la voluntad de Adonai? En la práctica de echar suertes, como se ha mencionado, no se veía simplemente como un azar. En la cultura hebrea se entendía que incluso el acto de echar suertes estaba bajo el control de Adonai.
Es decir, el proceso de decisión divina se manifestaba incluso en el resultado de las suertes. En muchas situaciones, como cuando se dividió la tierra, como ya lo mencionamos en el libro de Josué, en de Yehoshua, o en la elección del nuevo Shaliach, del nuevo emisario o apóstol en el libro de los Hechos, se confiaba en que Adonai guiaba el destino final, independientemente de cómo el proceso físico se desarrollara. En este sentido, echar suertes se consideraba un medio legítimo y también sagrado para buscar la voluntad de Elohim, cuando no había una revelación directa. La gente confiaba en que Adonai estaba guiando las decisiones a través de este proceso, y por eso se veía como una manera de obtener respuestas divinas en situaciones ambiguas. Para quienes no están familiarizados con la cultura hebrea, la frase echar suertes puede parecer algo ambiguo, casi como un acto trivial. Sin embargo, en el contexto cultural de la época, se entendía que era una manera de someter la decisión al Todopoderoso y confiando en su dirección. Al ser el pueblo de Israel y los primeros discípulos de nuestro Mesías, un pueblo con una fuerte tradición de consultar a Adonai por medio de estos actos, el acto tiene un significado profundo de rendición y confianza en su soberanía. El uso de este tipo de actos, por ejemplo, como en el caso de Hechos 1:26, de la manera de consultar la voluntad divina, es un ejemplo de cómo los discípulos, aunque ya recibieron el Espíritu de Santidad, tenían otras formas de recibir guía directa, pero no lo podemos decir que de otras formas, sino una forma adicional o una forma conectada con la presencia divina de nuestro Padre. Y seguían confiando en el método tradicional de discernir la voluntad de Elohim cuando se trataba de decisiones colectivas importantes. El acto, la frase de echar suertes en la cultura bíblica no era simplemente un proceso aleatorio, sino un medio utilizado para consultar a Adonai y discernir su voluntad en situaciones donde no se tenía claridad, ya sea en el ritual de Yom Kippur, en la división de la tierra o en la elección del Shaliach, por ejemplo, en Hechos, estos ejemplos que podemos conseguir en las Escrituras. Se entendía que Adonai guiaba el resultado, demostrando que incluso en lo que parecía ser un azar, Él estaba en control. Él tenía el control de todo. Adonai tiene el control de todo. Él es el Todopoderoso, el Shaddai, el Todo Suficiente. Y este concepto subraya la confianza en la soberanía divina, un principio que sigue siendo relevante hoy para quienes buscamos la guía de Elohim en nuestras vidas. Debemos siempre mantener nuestra confianza en nuestro Padre, acudir a Él cuando necesitamos y aun cuando no necesitamos, acudir a Él para darle gracias, para exaltarle, para adorarle, para loarle, para alabarle siempre, porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre todopoderoso, el dueño de todo, y a quien nosotros recurrimos porque estamos agradecidos. Si bien, amada familia, estos pasajes no mencionan directamente a nuestro Santo Maestro, podemos notar una conexión en la idea del intercesor. Así como Aarón portaba a Israel sobre su corazón ante Elohim, nuestro Mesías lleva espiritualmente a Israel en su misión redentora, representando a nuestro pueblo Israel ante nuestro Creador. Y el concepto del Urim y Tumim también nos recuerda que la decisión final y la decisión verdadera, de la verdadera revelación, vienen del Todopoderoso, no de los hombres. Y en los tiempos mesiánicos, la Torá dice que ya no habrá necesidad de Urim y Tumim, porque Elohim dará su espíritu para revelar la verdad directamente. Y eso lo podemos conseguir en Jeremías 31-33, en esos pasajes que nos hablan del Brit Hadashah, del pacto renovado. Amada familia, al reflexionar sobre el pectoral del juicio, el Hoshen Mishpat, que el Kohen Gadol llevaba sobre su corazón, vemos que no solo es una prenda sagrada con un profundo simbolismo, sino que también nos habla del profundo amor y compromiso de Elohim por su pueblo. Las 12 piedras preciosas que adornan este pectoral nos muestran una representación visual de la unidad de Israel. Cada piedra grabada con el nombre de una tribu nos recuerda que todos somos llevados ante el corazón de Elohim a través de la intercesión del sacerdocio.
Pero más allá de la función de Aarón como mediador, este simbolismo se extiende hacia nosotros hoy, al ser parte del pueblo de Elohim en el reino de Adonai, pero a través de la intercesión de nuestro justo Mesías Yeshua, que está a la diestra del Padre, justificándonos, intercediendo por nosotros, siempre y cuando haya el elemento crucial en nuestras vidas, la Teshuvah, el arrepentimiento sincero y genuino, creyendo, confiando y obedeciendo a nuestro Padre. Cuando observamos lo que la Torá nos muestra acerca de los Urim y Tumim, comprendemos que, aunque no poseemos estos objetos físicamente, el principio de buscar la voluntad de Elohim sigue siendo esencial para nuestras vidas, para nuestra vida cotidiana. En un mundo lleno de incertidumbre y decisiones difíciles, acudimos a Elohim en búsqueda de su luz para disipar la oscuridad que nos rodea. Le permitimos que ilumine nuestro camino y nos otorgue la sabiduría para actuar con justicia y con un corazón sincero, tal como lo hacía el Cohen Hagadol al portar el pectoral. Y al igual que a Aarón, llevamos las cargas y las decisiones de nuestro pueblo sobre nuestro corazón. Esta enseñanza acerca del pectoral nos invita a ver más allá de su simbolismo antiguo y a contemplar el propósito eterno que se refleja en él. La justicia, la intercesión y la unidad son principios que deben regir nuestra vida, pues así como el Cohen Hagadol era llamado a llevar sobre su pecho las decisiones de todo el pueblo, nosotros también somos llamados a ser intercesores en nuestro mundo, en nombre de Adonai, buscando siempre su dirección. En este contexto, no podemos dejar de pensar en nuestro Mesías, quien en su sacrificio cumplió el rol del mediador definitivo entre Elohim y la humanidad. ¿Cómo podemos nosotros, como parte de su cuerpo, vivir de acuerdo a su ejemplo de sacrificio y servicio? ¿Estamos dispuestos a cargar con el peso de las decisiones de nuestra comunidad y de ser un canal de luz para los demás? El pectoral del juicio no solo era un símbolo del servicio sacerdotal de Aarón, sino también de un llamado a la responsabilidad y al amor por el pueblo. En nuestro camino de fe, somos conscientes de nuestra función como sacerdotes del reino de Adonai, injertados en este reino sacerdotal que es Israel. Estamos dispuestos a ser intercesores, a llevar a nuestros hermanos sobre nuestro corazón, a orar constantemente por ellos y a buscar siempre la voluntad de Elohim. Amada familia, el verdadero juicio, la verdadera luz, solo puede encontrarse en su presencia. Así como el pectoral llevaba los Urim y Tumim, nosotros debemos llevar la búsqueda constante de su voluntad en nuestro corazón. Estamos buscando a Adonai de manera sincera, de manera humilde, pidiendo su sabiduría para guiarnos en cada decisión que tomemos. En este caminar, recordemos que somos llamados a ser reflejos de su justicia, a ser reflejos de su amor, a ser reflejos de su verdad, representando al Mesías como el Cohen Hagadol, representando al pueblo, llevando sobre nosotros la luz que Él nos da para iluminar a los demás. Y como lo dice la bendita palabra, Sof davar hakol nishma, et Elohim ira be'et mitzvotav shemor, ki ze kol ha'adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Shalom ubrajot, paz y bendiciones.